Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, como todos los lunes, tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello. Primero, vamos a discutir sobre la consulta ciudadana convocada por el presidente López Obrador, que se llevó a cabo ayer, domingo 1 de agosto. Después vamos a analizar el discurso que pronunció López Obrador durante el aniversario del nacimiento de Simón Bolívar, el primer gran discurso de López Obrador en materia internacional. Y para finalizar, haremos un breve comentario acerca de la situación del COVID-19 en México. Así que quedes aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, es un gusto acompañarlos de nuevo en Es la Hora de Opinar. Agradezco a mis compañeros Ana Francisca Vega, Javier Tello y Julio Patán por haberme sustituido estos días. Bueno, entremos en materia. Como estaba programado, se realizó la consulta ciudadana convocada por el presidente López Obrador. La pregunta que estuvo a disposición de la ciudadanía el día de ayer fue la siguiente. Cito, ¿estás de acuerdo o no que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Hasta acá la cita de la pregunta que estuvo ayer en las boletas. El Instituto Nacional Electoral informó que la participación ciudadana fue de 7.07%, equivalentes a 6.475.000 ciudadanos. Por el sí votaron el equivalente a 97.72%. Por el no, el 1.54%. Las actas nulas fueron del 0, o los votos nulos más bien fueron del 0.72%. Para que este ejercicio pudiera ser vinculante, es decir, se llevaran a cabo acciones tendientes a pues hacer realidad la pregunta que estaba a disposición de los ciudadanos, tendría que haber participado más del 40% de los mexicanos. No se llegó, fue nada más el 7%. Para debatir este tema, saludo a Héctor Aguilar Camín. Héctor, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Muy bienvenido de regreso. Gracias, querido Héctor. Jorge Castañeda, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Leo, te extrañamos. Yo también los extrañé a ustedes. Y Javier Tello. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, muy buenas noches y bienvenido de regreso. Gracias, querido Javier. Déjame empezar contigo, Javier, porque tú eres de los que más ha defendido este tipo de democracia, de ejercicios de democracia directa. ¿Cuál es tu evaluación de la consulta popular de ayer? Mira, en efecto, yo creo en consultas populares como una herramienta de muchas posibles herramientas para involucrar más a la ciudadanía en la toma de decisiones y en diversos aspectos de una democracia. En ese sentido, mi postura sigue siendo exactamente la misma. Celebro que estén sucediendo en México, eso también creo que de eso no tengo duda alguna, y sin embargo, sí creo que el arranque del uso de esta nueva herramienta pues no fue tan afortunado como a mí me hubiera gustado, tanto por un bajo nivel de participación como por la manera en que se llegó al tema y a la pregunta en cuestión. Entonces, en ese sentido, sí hago una distinción entre la herramienta. Sigo defendiendo la herramienta. Sí. El uso de la herramienta, en este caso en particular, creo que no fue del todo afortunado. Me intriga mucho, me encantaría entender a detalle los que votaron no, cuál es su lógica. Me queda claro los que votaron sí, pero me encantaría entender, son poquitos, pero me encantaría entender qué fue lo que votaron. Están de acuerdo con el presidente, si es gente que no le gusta vengarse,
Esa es su postura. Salieron a votar en contra de López Obrador y de Morena, usando esta herramienta como una manera de protestar en contra del gobierno y la 4T. Es gente que simple y sencillamente no le interesa voltear al pasado y cree que es un error que México voltee al pasado. No es un tema de venganza, distingo el tema de la venganza del tema de voltear al pasado y ver lo que pasó en el pasado. Defina ese pasado como lo quieras ver. Me encantaría entender a ese, bueno, hay otra hipótesis, a ese pequeño porcentaje. Javier, hay otra hipótesis, que no entendieron la pregunta. Bueno. Claro. No tengan pero algo ninguna... entendieron. A ver, Algo Jorge, entendieron. tú querías decir algo. Perdón, Jorge, venga. No más a la pregunta de Javier, que quisiera entender la lógica. Es posible que no tenga absolutamente ninguna lógica. Sea una simple, pues en fin, no se puede usar la palabra, pero creo que todo el mundo me entiende. Algo aleatorio, digamos. Héctor, ¿cuál es tu evaluación del ejercicio de consulta popular de ayer? Bueno, primero tiene razón Javier, que es, qué duda cabe, es un gran instrumento de consulta participativa, democrática, para cuestiones importantes, y que pueden ser, sin duda, un instrumento que mejore mucho la calidad institucional de nuestros procedimientos democráticos. Ahora, Leo, vuelvo a escuchar la pregunta que se hizo en este plebiscito o consulta, como le querramos llamar, que tú acabas de leer, y la verdad me maravilla que hayan ido a votar siquiera el 7.7% de los ciudadanos, porque quién sabe de qué se trata eso que dice esa pregunta. ¿Quién sabe qué es el sí y el no? Por poner una diferencia, digamos, en el año 1947, lo recordó ayer Lorenzo Córdoba, en Italia se hizo un ejercicio parecido a este, en donde la votación era: ¿usted quiere que Italia sea una monarquía o quiere que sea una república? Bueno, más claro ni el agua. Entonces, naturalmente, la participación ciudadana en una consulta seria, efectivamente dilemática de sí o no, es un gigantesco instrumento. Cada elección en Estados Unidos nos dan muestras en las elecciones estatales de plebiscitos de sí o no. ¿Quiere usted que se legalice la marihuana con sentido lúdico o no quiere usted? Pues sí quiero. Entonces, con una pregunta como esta, realmente es imposible decir que las consultas plebiscitarias o populares pueden servir para nada. El gobierno le trató de echar ahí unos huesos con tuétano a este caldo insaboro e ininteligible que diseñó la Suprema Corte, diciendo que en realidad se trataba de juzgar a los expresidentes. En un mensaje contradictorio a más no poder, porque el principal promotor de la consulta, que era el presidente, decía que él no iba a participar en la consulta. O sea, está hecho esto, es un ejercicio hecho mal de principio al fin. Por último, el hecho político es que esto es un gigantesco fracaso para los actores públicos que estuvieron promoviendo este plebiscito. Un fracaso más que esperable con ese cartel, ¿no? Yo creo que era como convocar a un juego Necaxa-Irapuato o algo así, pero la verdad sí se empeñaron en movilizar a sus electores, el gobierno y Morena. Bueno, lo que pudieron movilizar fue eso, y eso me parece a mí que lo debería registrar ellos, el gobierno y Morena, y la población en general, como un fracaso. Tú no puedes invitar a cualquier cosa a tus clientelas, por más fieles
ardientes seguidoras tuyas que sean, tú no puedes invitarlas a que vengan a comer un caldo sin sustancia, que quién sabe de qué está hecho. Eso no se puede. Y en ese sentido, creo que hay una lección muy importante en esto que sucedió ayer. Consulta popular, sí, pero pónganle cosas serias, sólidas, que los mexicanos tengamos que ante las cuales tengamos que definirnos los mexicanos. Por ejemplo, la legalización del uso lúdico de la marihuana. Digo, un ejemplo. Les doy un dato que me pasaba Ulises Beltrán en las encuestas representativas del electorado mexicano. El 17% se identifica mucho con Morena y sin embargo solamente lograron sacar al 7.07% de la población a esta consulta. O sea, es decir, ni siquiera, Jorge, pudieron sacar a votar a todo ese electorado que se identifica mucho con Morena. Sí, Leo, bueno, primero con todo respeto por el Necaxa, Héctor, por favor. En fin. El tema aquí es que yo estoy de acuerdo con Javier. El instrumento, no sé si el nombre más apropiado es consulta o la existencia de un referéndum para resolver cierto tipo de asuntos, es algo muy valioso en general y para México creo que es muy importante. Qué bueno que ya lo tenemos. Qué lástima que sea tan limitativo, por ejemplo, que no se pueda cambiar en principio la Constitución a través del referéndum. Más bien, en la mayoría de los países de otro tipo, serios, digamos, justamente se aprueban las constituciones, como decía Héctor, citando a Lorenzo Córdoba ayer del famoso arco republicano del 47 en Italia, pues así se aprueban las constituciones. Lo mismo con la de principios de los 60 en Francia. O sea, si hay el instrumento por excelencia para aprobar una constitución o modificarla es el referéndum. Pero bueno, yo insistiría en lo que decía Héctor. Este es el primer gran fracaso sin matices de López Obrador. Ha tenido fracasos relativos. Las elecciones de hace un par de meses, le fue pésimo en la Ciudad de México, le fue mal a nivel nacional, pero le fue muy bien en las gubernaturas. Haberle apostado todo a Trump el año pasado, bueno, pues le salió mal, pero finalmente se tienen que entender con Biden porque se trata de México y de Estados Unidos, no de López Obrador y de Biden. Pues no ha podido modificar la forma energética por la vía de las leyes reglamentarias, pues es un fracaso, pero ahí van avanzando las cancelaciones de las suspensiones provisionales y los amparos. Pero este fracaso no tiene matices. Volviendo a lo que también comentaba, López Obrador obtuvo 30 millones de votos en el 18. Su alianza obtuvo 21 millones hace 2 meses. Su partido obtuvo 16 millones hace 2 meses. Ayer apenas salieron a votar 7 millones, menos de 7 millones de personas. No movilizó ni a su electorado del 18, ni al electorado de su alianza, ni al electorado de su partido. No hay matices. Y por último, le agregaría un elemento que alguien escribió hoy, creo que es Ricardo Rafael, pero de verdad no recuerdo bien, si no es él le pido una disculpa y a la persona que sí lo dijo. Este es un resultado de país socialista, ¿sí? Sí. O sea, no es un resultado de país serio. En ningún país del mundo, Javier, estarás de acuerdo conmigo, serio, democrático, en fin, 97% de la gente vota por lo que sea, nada. Si le pone, está usted a favor de las mamás y los papás, habrá algunos que tengan sus problemas con sus padres, como todos hemos tenido en la vida, como nuestros hijos han tenido en la vida. Entonces, habría, no sé, 10% que estarían en contra de las mamás, qué sé yo. En ningún país serio puede haber un resultado de 97%. Como este es un país serio para muchas cosas, entonces la culpa no es del país, la culpa es de una pregunta absurda y de un esquema totalmente ridículo. Pero tomemos en cuenta eso, no se puede
en un país democrático, moderno, etcétera, tener resultados de 97%. Eso es de dictadura, es de Corea del Norte o de Cuba, pues. A ver, yo creo que tenemos que hablar un poco, Javier, del tema de fondo. Esta consulta supuestamente se hizo para ver si se enjuiciaba a los expresidentes de la República del pasado por actos de abuso del poder, de corrupción. Desde luego cambiaron la pregunta, se la cambió la Suprema Corte, pero mi pregunta es, ¿esto abona o no al tema del combate a la corrupción, en particular de presidentes pasados? ¿Esos presidentes hoy durmieron tranquilos ayer, Javier, o durmieron con un poco más de preocupaciones, vamos a ponerlo de esa manera? Yo empezaría con el tema en sí, que sí creo que es un tema de la mayor importancia. Es decir, totalmente. Estamos hablando de una consulta que no parece haber salido muy bien, pero que era, sin embargo, en principio, el tema de fondo, entre líneas, como lo quieras describir, un tema de la mayor importancia para el país y para los ciudadanos, que es la corrupción. Después, cuando surge la nueva pregunta de la Suprema Corte, se añade un segundo tema, sobre todo lo pone en la mesa el ministro Saldívar, argumentando que detrás de la pregunta ambigua que había redactado la Suprema Corte estaba un tema también importante, que es la idea de la verdad y la posibilidad de una comisión de la verdad. Son temas muy distintos, creo yo, ¿no? Pero escuchamos a lo largo de estos días que esos eran los dos grandes temas, y son temas de la mayor importancia para el presidente, para Morena, para el país, etcétera, ¿no? Entonces, es una curiosa mezcla de una consulta sobre dos temas de la mayor importancia que no atrajo la atención de una gran cantidad de ciudadanos. Y eso también habría que entender. Es decir, el tema es un tema que importa y que moviliza. La pregunta es que si la manera de movilizar a la gente a través de una consulta sobre estos temas no es la manera de movilizarla, o el problema fue la pregunta, etcétera. Pero eso es algo que habría que entender bien. ¿Por qué, siendo dos temas tan importantes, la gente no salió a votar una mayor proporción de ella? Yo sí creo que abona un poco, Leo. Es decir, sí, en ambos temas, sin lugar a duda, ahorita habrá el spin, que por más que no fueron muchos, sí fueron bastantes los que piden verdad, y habrá quien presione para que se cree una comisión de la verdad, y aprovecharán esta consulta para impulsar esa agenda. En cuanto a la corrupción, lo mismo. Queda claro que es un tema clave para el presidente rumbo a 2024, el de la corrupción, claro, el de la corrupción pasada, y en ese sentido aprovechará esta consulta para seguir impulsando este tema. Esta consulta, en cierto sentido, encarnaba tres temas que le importan muchísimo a López Obrador y que son claramente parte de su discurso hacia adelante: el tema de la corrupción, el tema del pasado en general, y dentro del pasado él también mete el tema de la corrupción pasada, y el antielitismo. Es decir, se trataba de expresidentes, ¿qué más élite que expresidentes? Entonces, el antielitismo, la crítica del pasado y el tema de la corrupción estaban ahí metidas en la consulta, y será parte del discurso del presidente hacia adelante. Y más allá de cómo lo maneje ese discurso el presidente, son tres temas importantes. Entonces, yo sí creo que esta consulta los mantiene en la mesa, y muchos dirán que es una manera de distraer la mirada del ciudadano de otros temas, de la situación económica, del tema del COVID. Sí y no, en el sentido de que sí son temas muy importantes. O sea, no es pan y circo hablar de corrupción, creo yo. No es pan y circo hablar, se puede convertir en demagogia si se habla de cierta manera, sin consecuencias, sin tomar ciertas decisiones, etcétera. Pero son temas de la mayor importancia: el pasado, el tema de oligarquía en México y el tema de la corrupción en México. Ojalá esta discusión sobre estos tres temas se dé de una manera
no sé, enriquecedora, que lleve a ciertas conclusiones y ciertas acciones, que se debatan los temas que se tienen que debatir, que sí logren conectar con una ciudadanía que sí le importan estos temas, ¿no? Para mí ese es el tema, es cómo conectar. Si la consulta no conectó, entonces ¿cómo? Porque creo que sí son temas que le importan a todos, sobre todo el de la corrupción, ¿no? Héctor, ¿abona esto al particular tema del combate a la corrupción? No, yo creo que no, pero estoy de acuerdo con Javier en que son temas muy importantes, que están en la mesa, que no han sido resueltos como prometido por este gobierno y que sí son temas muy importantes, y una consulta en el sentido correcto hubiera podido ayudar bastante a darle como un nuevo impulso a estos tres asuntos. Ahora, de acuerdo sobre todo en la idea de crear una comisión de la verdad, me parece que sería un experimento interesante si es una comisión independiente, plural. Me parece que sería interesante tener una instancia en donde discutir públicamente estos agravios que de alguna manera condujeron a la elección de López Obrador bajo la consigna fundamental de la lucha contra la corrupción. Ahora, yo leí tu artículo hoy, Leo, de un artículo muy divertido de política ficción, diciendo cómo es que se juzgó a un presidente cuyo nombre no vamos a decir y por tanto le llamamos Enrique N., y las dificultades que tuvo ese juicio, quiénes fueron los principales testigos de este juicio y cómo después de muchos problemas políticos, por primera vez en la historia de México, con un juicio hecho a fondo, defendido el acusado por los mejores abogados del país, ejerciendo la fiscalía los mejores y más efectivos recursos de colección de pruebas y de calidad de la acusación. Finalmente, por primera vez en México, un expresidente es puesto en la cárcel por delitos de corrupción. Bueno, esto podía haber sucedido sin necesidad, y puede suceder sin necesidad alguna de ninguna consulta, porque esto en realidad no es algo que haya que consultar. Si hay unos delitos cometidos por los presidentes, el presidente en funciones los tiene que perseguir, igual que los delitos de cualquier otro ciudadano. De manera que, siendo un problema muy importante, no tiene por qué pasar por la consulta de los ciudadanos si el gobierno está obligado o no a cumplir la ley. Eso es pura demagogia. Si no lo ha hecho este gobierno, es porque no ha querido. Sus razones tendrá. No le ha faltado ni el poder, ni los recursos, ni probablemente le falte la materia delictiva, sobre todo en materia de corrupción, que pudiera conducir a un juicio como estos. De manera que, consulta aparte, ¿el presidente va a aplicar la ley sobre sus antecesores o no? Esa es la preocupación que deberían o podrían tener los expresidentes de México. Yo creo que en este momento no tienen ninguna preocupación. Les ha quedado claro que este presidente no va a ser el que los traiga realmente a juicio. Jorge, te hago la misma pregunta. ¿Abona este ejercicio de la consulta la posible formación de una comisión de la verdad al tema del combate a la corrupción? Bueno, pues yo creo que no, porque lo que impide que haya esa comisión de la verdad es el pacto de impunidad entre López Obrador y Peña Nieto, tu presidente Enrique N. o expresidente Enrique N. Ahora bien, la pregunta para mí es si uno le parecen bien, está a favor de que haya una comisión de la verdad o no. Yo recuerdo cuando estaba yo en el gobierno, Héctor, cuando conducía Zona Abierta, me invitó a mí y a Beatriz Paredes para hablar del tema de la Comisión de la Verdad que se estaba discutiendo en aquella época.
Beatriz Paredes, con su acostumbrada característica inteligencia, se opuso. Yo desde luego estaba a favor. Se creó una semicomisión de la verdad, la Fiscalía para investigar los delitos del pasado, de Nacho Carrillo Prieto, y que logró, por cierto, condenar a Luis Echeverría a prisión domiciliaria durante 3 años. Así es. Hablando de expresidentes, por lo que se quiera, era sobre temas de derechos humanos. El 68, la causa de genocidio no fue la mejor, pero el hecho es que sí hubo sí se investigó un expresidente y sí se le condenó. Todo eso se olvida muy fácilmente. Yo sí estoy a favor de eso. Y creo que los primeros interesados en que haya una comisión de la verdad debieran ser los expresidentes, porque en lugar de cargar con el estigma, ya sea de ser corruptos, ya sea de ser violadores de los derechos humanos, ya sea de ser artífices de un fraude electoral gigantesco, son ellos, y la única manera de disipar ese estigma, tal vez, es a través de una comisión de la verdad. Oye, Jorge, pero una verdadera comisión de la verdad, no una comisión de la verdad que sea como Torquemada, que ya que ya tengan las conclusiones hechas, digamos, ¿no? No, por supuesto, pues es la primera característica de los casos que han existido en Sudáfrica, en muchos otros países, no tanto en los ex países socialistas de Europa del Este, ahí ha sido menos claro todo esto, pero en Sudáfrica sí, en Chile un poco a través de la Comisión Salaquet, etcétera, y varias más. Hay manera de hacerlo. En México se podría, no te digo que sea fácil, pero hay asesoría internacional, hay una larga historia de participación de Naciones Unidas en estos asuntos, en los conflictos de Centroamérica, en fin, se podría hacer. Yo creo que sería muy sano para el país, pero estoy absolutamente convencido que esto no va a suceder. López Obrador hizo toda esta faramalla de la consulta para que no se hiciera la Comisión de la Verdad. Esa Comisión de la Verdad lo hubiera podido hacer el primer día de su mandato, el 1 de diciembre, en su discurso de toma de posición, hubiera podido decir, y voy a crear hoy mismo una Comisión de la Verdad, bla, 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 con su presupuesto, con su capacidad de citar testigos, abrir sigilo bancario, etcétera, etcétera, etcétera. Nada de eso sucedió. Estamos a 32 meses de que empezó el sexenio. ¿Por qué no lo ha hecho? Pues porque no quiere. ¿Y por qué no quiere? Pues porque está el pacto de impunidad con Peña Nieto de por medio. Punto. No hay que buscarle tanto, hacerse tantas bolas. Pero a ver, también hay que decirlo, o sea, no hay ninguna sorpresa. El presidente durante su campaña dijo que él no quería eso, que él no quería ver hacia el pasado, que eso tomaba mucha energía, muchos recursos, que él lo que quería era ver hacia el futuro, Javier. O sea, aquí no hay sorpresas. Es más, el presidente dijo que él votaría en contra de la consulta. Es casi esquizofrénico esto, pero sí hay un punto y que me parece políticamente de fondo de muchos países de decir, borrón y cuenta nueva, ya quitamos lo del pasado y vamos a verlo hacia el futuro. Esa es la posición del presidente. No es mi posición, por cierto, yo sí creo que hay que ver al pasado. Aclaro, Leo, sobre este punto. Sí. La mayoría de los países que han hecho el punto final, como se les suele llamar, no lo han podido aguantar. Es decir, se les ha revertido en los años subsiguientes, el caso de Argentina, etcétera. Tratan, incluso en España, Héctor, no se me yo esa historia, pero desde un principio Suárez y compañía no querían mirar hacia atrás y han terminado, han digamos, exhumado los restos de Franco del Valle de los Caídos y han cerrado el Valle de los Caídos. ¿Qué más mirar hacia atrás que eso? Bueno, pero México es diferente en ese sentido, Jorge, porque no estamos hablando de una dictadura, aquí estamos hablando de presidentes que fueron elegidos democráticamente, ¿no? No. ¿Por qué? Por lo menos el primero de ellos, Carlos Salinas, con todo el respeto que le tengo, no fue electo democráticamente. Bueno, pero Fox, Calderón, Peña Nieto sí. O sea, no son Franco
Ni son los militares, ni los militares argentinos, ¿no? O sea, Díaz Ordaz para atrás. no, bueno, sí, bueno, por estoy eso, de acuerdo. es que esto no se detiene necesariamente, por eso te digo, los países no aguantan esto. ¿Quién más que los españoles no querían mirar hacia el pasado? Pues no pudieron evitarlo. A ver, ¿tú qué piensas de esto, Javier? Vamos a terminar una ronda, Javier y Héctor, rápido, por favor. En efecto, yo creo que esa era la postura de López Obrador en la campaña y al arranque de su sexenio, pero creo que era una postura no de principio, sino una postura pragmática, es decir, tenía que tomar esa decisión y su lógica fue una lógica pragmática, pero al ser esa decisión una decisión pragmática, puede cambiar en función de las circunstancias y creo que es lo que hemos visto en estos últimos meses. Es decir, al arranque de su sexenio, vamos a decir que parte de la promesa era un crecimiento compartido, dado que ese crecimiento compartido no se ha dado del todo y no parece que se dará por COVID, por muchas razones, tiene que encontrar otra causa y obviamente la causa del combate a la corrupción del pasado se vuelve sumamente atractiva hacia adelante rumbo a las elecciones de 2024. Entonces, su postura inicial yo creo que fue una postura pragmática que ajustó en función de lo que ha sucedido estos últimos 2 años. Pero lo que sí estaría un poco en desacuerdo es esta idea de que el solo hecho de que se puede hacer significa que no se necesitan consultas. Es decir, en todos los países donde hay consultas, muchas de las cosas que se consultan son cosas que en principio podría hacer ya sea el Ejecutivo o el Legislativo sin la consulta. El hecho de que se pueda hacer no significa que no deba de haber una consulta al respecto. Las consultas se hacen porque uno cree en la en herramientas de democracia directa, se hacen porque se piensa que se requiere mayor legitimidad o un cierto tipo de legitimidad, se hacen porque se piensa que se requiere una deliberación masiva entre los ciudadanos sobre el tema. En fin, el solo hecho de que algo se puede hacer sin consulta no niega la posibilidad, necesidad, conveniencia de hacer una consulta. No estoy argumentando que aplica el caso aquí. Sí. Yo diría que sí aplica, por cierto, por el tema de la Comisión de la Verdad. Es decir, en el tema de la corrupción me convence menos el argumento de que era necesaria una consulta. ¿Por qué? Porque la victoria electoral de 2018 de López Obrador, en buena parte, se debe a un reclamo ciudadano por combatir la corrupción. Entonces había toda la legitimidad necesaria. En el caso de la Comisión de la Verdad, yo sí creo que es un caso más controversial, que yo sí creo que sería algo que amerita una consulta. Por más que pudo haberla creado al día siguiente de ser presidente López Obrador, yo sí creo que es algo que ameritaría una consulta ciudadana. Entonces, en fin, creo que el discurso de que no citan consultas para aplicar la ley no es así de sencillo desde mi punto de vista. Un último comentario, me queda 1 minuto, Héctor. Sí, mira, en abono de la reacción del presidente, pensamos muchos que se le iba a ir al INE encima echándole la culpa, no lo hizo así, celebró el hecho de que hubiera habido una primera consulta, creo que aunque fue muy infortunado, todos los ingredientes estuvo, en efecto, fue un primer ejercicio y tomó una actitud muy positiva, yo diría institucional, de las que la verdad nos gustaría verlo más veces en ese tono. Pero hizo también un anuncio muy importante. Dijo, la afluencia de votantes va a ser mucho mayor en la siguiente consulta, que es la de la revocación de mandato. Es decir, el presidente de alguna manera anunció hoy que va a ir por esa convocatoria a la revocación de mandato en marzo del año entrante. Pues sí, ya empezó la campaña, digamos, el día de hoy para esa elección que se llevará a cabo, si no mal recuerdo, el 21 de marzo del 2022. Oigan, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar ahora a analizar el primer discurso importante del presidente López Obrador en materia internacional. Esto ocurrió en el aniversario del natalicio de Simón Bolívar. Regresamos.